Regresé a casa de una misión militar clasificada, soñando con volver a abrazar a mi hija de 4 años, pero ella comenzó a llorar. En el momento en que me vio, el doctor me llevó a un lado y me susurró: tu pequeña ha estado viviendo con miedo. Luego entré en la sala de espera. Mi esposa se reía como si nada hubiera pasado. La detective me entregó un pequeño expediente. Pero antes de empezar, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Y nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Haznoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Allá afuera, un soldado aprende a vivir en silencio de radio. Hay tramos en una misión en los que las comunicaciones se apagan por completo. Días y, a veces, semanas en las que no puedes enviar una sola palabra a casa y no puedes recibir ninguna de vuelta. Y simplemente tienes que confiar en que el mundo que dejaste atrás sigue girando como lo dejaste. Mantienes una imagen en tu cabeza y la defiendes en la oscuridad. La conviertes en la razón por la que mantienes tu equipo limpio, la cabeza baja y las promesas que te haces a ti mismo. Mateo Robles tenía una imagen así. Era una niña de 4 años con los rizos oscuros de su madre y una risa como una pequeña campana que suena. Y la llevó consigo a través de 9 meses y medio de una misión que todavía no tiene permitido nombrar. Él era sargento segundo del ejército mexicano, con base en el campo militar número 1 en la Ciudad de México, bajo la larga sombra azul de las montañas. Ya había cumplido 3 misiones para entonces. La última fue del tipo que nunca sale en las noticias y que nunca te permite llamar a casa. Una larga rutina de calor, arena y ventanas de comunicación por satélite que se abrían por 4 minutos a la vez, si es que se abrían. Él era bueno en su trabajo. Era el estable. Aquel al que los soldados más jóvenes acudían cuando las noches se volvían ruidosas. Un hombre forjado en la rutina, la paciencia y una terquedad muy profunda para mantener su palabra. El nombre de su hija era Lía. La mañana en que partió, ella tenía 3 años y había llorado en la base aérea con todo su cuerpo. Y Mateo se había agachado a su nivel, le había sostenido la cara entre sus manos y le había dicho la cosa más cierta que sabía. Papá siempre vuelve, había dicho. Ese es todo mi trabajo. Todo lo demás es solo lo que hago hasta que vuelvo contigo. Ella no había entendido la mayor parte. Había entendido la última parte y se había aferrado a ella, y él también, durante 9 meses y medio. Su esposa era Diana. Las cosas habían estado tensas entre ellos antes de que él se fuera. Desgastadas de la manera en que un matrimonio se desgasta cuando un hombre está más tiempo fuera que en casa. Y Mateo se había dicho a sí mismo que la misión lo arreglaría. La ausencia hace que la gente recuerde lo que tiene, había razonado, a la manera de un hombre que quiere que algo sea verdad. Enviaba su paga a casa fielmente, toda. El salario base, las prestaciones por separación familiar y la compensación por riesgo. Cada peso, mes tras mes. Le escribía cartas a Lía que era demasiado pequeña para leer, y se imaginaba a Diana leyéndoselas a la hora de dormir. Esa imagen lo mantenía cálido en un lugar sin calidez. Ese fue su error, y ha hecho las paces con admitirlo. Pasó 9 meses y medio defendiendo una imagen que había dejado de ser verdad a las pocas semanas de que sus botas abandonaran suelo mexicano. La transmisión había cambiado. Él fue simplemente la última persona en recibirla. El único recuerdo claro que se había permitido conservar en las noches malas allá afuera era el último buen día antes de la misión. Había llevado a Lía a un lago en las faldas de la sierra, solo ellos dos, y ella había nombrado a cada pato con total confianza y se había negado a ser corregida. Se había quedado dormida en la camioneta de camino a casa con un puño aferrado a su manga. Él había revivido esa tarde en un bucle durante 9 meses y medio. El peso de su pequeña mano, los nombres de los patos, la forma particular en que decía papá, 2 sílabas en las que se apoyaba con todo su ser. Un hombre en un lugar como ese necesita una cosa pura que defender. Esa tarde era la suya. No sabía, mientras se aferraba a ella, que en casa, a la niña que nombraba a los patos ya se le estaba enseñando a hacerse silenciosa y pequeña. No te dicen lo ruidoso que es un regreso a casa hasta que has estado dentro del silencio particular de una zona de guerra. El gimnasio del campo militar era un muro físico de sonido.
cientos de familias apretujadas contra las cuerdas, carteles pintados a mano, una banda en algún lugar, un bebé conociendo a su padre por primera vez, y ninguno de los dos sabiendo qué hacer al respecto. Mateo bajó del autobús con el corazón ya en la garganta y los ojos buscando en la multitud un conjunto particular de rizos oscuros. Los encontró al fondo. Esa fue la primera cosa extraña, aunque aún no se permitió notarlo. Diana estaba de pie, muy detrás del gentío de familias, no junto a la cuerda donde las esposas y los esposos se esforzaban por acercarse, y tenía a Lía apoyada en una cadera. Mateo cruzó ese suelo casi corriendo, con los brazos ya abiertos. 9 meses y medio de anhelo lo impulsaban hacia adelante, y su hija lo miró y gritó. No fue el grito feliz. Él supo la diferencia en sus huesos antes de que su mente lo procesara. Fue el otro. El grito agudo y fino de puro miedo, y Lía se apartó de él, hundió la cara en el hombro de su madre y se hizo tan pequeña como un niño puede hacerse. Rodillas arriba, brazos adentro, desapareciendo. Y cuando Mateo se detuvo en seco y dijo su nombre, cuando lo dijo suavemente, Lía, hey, mi pajarito, solo es papá, su pequeña se estremeció al sonido de su voz. Se estremeció como una persona se estremece ante una mano levantada sobre ella. A Mateo Robles le habían disparado. Había sacado hombres de vehículos que no lograron volver a casa. Nada en 3 misiones lo había vaciado de la manera en que su propia hija retrocediendo de él en el suelo pulido de ese gimnasio lo vació, con una banda tocando y globos en las paredes y todas las demás familias en el edificio fundiéndose en un final feliz. La explicación de Diana llegó rápida y fluida. Solo está cansada, dijo Diana. Abrumada. Ha sido un gran día. Los niños son raros a esta edad. Ya sabes cómo se pone. Y fue la fluidez lo que sonó como la segunda nota incorrecta. Una cualidad pulida. Algo que había sido dicho antes porque se necesitaba. Lía tenía un chequeo pediátrico esa tarde. Diana lo mencionó en el tono de una pequeña inconveniencia sobre la que estaba siendo amable. Y Mateo dijo que iría. Por supuesto que iría. Y siguió su coche a través de la ciudad hasta la clínica en un sedán alquilado, con las manos demasiado apretadas en el volante y una cosa fría comenzando a abrirse en su pecho. El pediatra era un hombre canoso y sin prisas llamado Dr. Feldman. Y después de haber examinado a Lía por un rato, le pidió a Mateo que saliera al pasillo con él y mantuvo su voz muy baja y muy nivelada. Sargento Robles, dijo. ¿Cuánto tiempo ha estado fuera? 9 meses y medio, le dijo Mateo. Feldman asintió lentamente, como si ese número hubiera respondido a una pregunta que había estado llevando consigo. Su hija ha dejado de hablar, dijo. Quiero ser preciso con usted porque merece precisión. Esto no es un retraso en el habla. Era verbal, dentro del rango para su edad. Y luego, en algún momento de los últimos meses, se quedó en silencio. Hay un nombre para esto. Mutismo selectivo. Y en una niña tan pequeña casi siempre es la respuesta del cuerpo al miedo. Dejó que eso se asentara un momento. También hay algunos moretones antiguos que estoy documentando como se me requiere. Y voy a ser directo con usted, sargento, porque soy un informante obligatorio y prefiero que escuche esto de mí a que lo lea en un formulario. Su pequeña ha estado viviendo con miedo durante un buen tiempo. Y todo lo que tengo frente a mí me dice que no comenzó hoy, y no comenzó con usted. Mateo caminó de regreso hacia la sala de espera con el suelo inclinándose lentamente bajo sus botas y se detuvo en la entrada por lo que vio allí. Diana estaba en su teléfono. Se estaba riendo. Era una risa fácil, brillante, con la cabeza echada hacia atrás. La risa por la que solía quemar 4 horas de permiso y medio tanque de gasolina para ir a escuchar en persona. Estaba escribiendo un mensaje de texto con una sonrisa cálida y privada en su rostro. Y a 1 metro de ella, en una silla de plástico duro, su hija estaba sentada, rígida, silenciosa y pequeña, sin mirar nada, sin hacer ningún sonido. Cualquiera que fuera el miedo que se había metido en esa pequeña y le había robado la voz, no estaba en su madre. Su madre estaba en algún lugar cálido y divertido, a 1000 kilómetros de esa habitación, riéndose de algo en una pantalla mientras su hija estaba sentada congelada a su lado. Y entonces una mujer se levantó de las sillas junto a la ventana. Ropa de civil, una placa enganchada en su cinturón, una delgada carpeta de manila en una mano.
Había estado sentada allí esperando, se dio cuenta Mateo, y no por Diana. Por él. Se acercó a él y giró su cuerpo para que Diana, al otro lado de la habitación, no pudiera leer su rostro. Detective Gracia Holloway, dijo en voz baja. Sargento Robles, lamento hacerle esto el día que llega a casa. Hay un caso abierto que involucra a su hija. Se abrió hace unos 2 meses, mientras usted estaba en misión. Un informe obligatorio de su guardería. He sido yo quien lo ha estado trabajando. Le extendió la carpeta. Creo que usted es la persona que debería tener esto ahora. Y creo que una vez que lo haya leído, usted y yo deberíamos hablar en algún lugar donde su esposa no esté. Mateo tomó la carpeta. No pesaba casi nada. Al otro lado de la sala de espera, Diana se rió de nuevo por algo en su pantalla y no levantó la vista. Él había pasado 9 meses y medio en la oscuridad defendiendo una imagen de su familia. Abrió la carpeta, de pie en esa entrada, y comprendió que la imagen había desaparecido hacía mucho tiempo. Simplemente había estado demasiado lejos, en un silencio demasiado largo, para recibir el mensaje de que se había derrumbado. Leyó el expediente esa noche en la mesa de la cocina de su madre, después de que Lia finalmente se durmiera en la habitación de invitados, con la luz del pasillo encendida y la puerta abierta un palmo, porque no dormía en la oscuridad y no podía decirle a nadie por qué. Su madre se sentó frente a él todo el tiempo y no dijo una sola palabra, que es la forma en que su madre ha amado a la gente toda su vida, en un silencio de espalda recta que de alguna manera es más ruidoso que las palabras. La guardería lo había informado en la primavera. Una niña pequeña que había sido una de las parlanchinas de su clase y que se quedó en silencio casi de la noche a la mañana, completamente en silencio. Moretones que no coincidían con la historia que los acompañaba. Una niña que agachaba la cabeza y se ponía rígida cuando la voz de un hombre se alzaba en el estacionamiento. La guardería había hecho exactamente lo que la ley exige y había hecho la llamada, y la detective Holloway se había hecho cargo del caso. Y durante los 2 meses transcurridos desde entonces, lo había estado construyendo, silenciosa y cuidadosamente, de la manera en que una persona construye algo que pretende que resista bajo presión. Había un nombre en el expediente que Mateo no conocía. Diego Mallory. Era el negocio de Diana, el expediente lo dejaba bastante claro. Un hombre con el que había estado saliendo desde aproximadamente un mes después de que el avión de Mateo despegara. Un hombre que se había estado quedando en la casa de Mateo, durmiendo en la cama de Mateo, sentándose a la mesa de Mateo, frente a la hija de Mateo, durante la mayor parte de medio año. Y Diego Mallory venía con un historial. Y el historial también estaba en el expediente, porque la detective Holloway era minuciosa. Una condena por violencia doméstica de hacía unos años en un municipio a 2 horas al norte. Y antes de eso, un caso de puesta en peligro de un menor reducido a algo más pequeño. El registro sellado, pero no invisible para una detective que sabía dónde buscar. Mateo leyó esa página 2 veces. Diana había metido a un hombre con un historial documentado de herir a una pareja y poner en peligro a un niño en una casa con su hija de 4 años. Y esa niña de 4 años había visto cosas que un niño nunca debería tener que ver. Y esa niña de 4 años había sido asustada lo suficiente como para dejar de hablar por completo. Las palabras del Dr. Feldman volvieron a él en la tranquila cocina. No comenzó con usted. Su hija había presenciado algo, y alguien le había arrancado la voz con miedo, deliberadamente, para asegurarse de que nunca pudiera contarle a su padre lo que era. Había una cosa más en el expediente, cerca del final, y fue lo que tomó el dolor de Mateo y le dio un filo duro y limpio. Diana ya había acudido a la policía por su cuenta, semanas antes de que él regresara a casa. Había presentado su propia declaración preventiva y en ella había pintado un cuidadoso retrato de un esposo que volvía de la guerra, inestable y enojado. Un hombre con temperamento, un soldado de combate con el que tenía miedo de estar a solas. Estaba construyendo la historia por adelantado. Estaba sentando las bases para entregarle a un juez un veterano peligroso para poder quedarse con Lia, la casa y las prestaciones, y convertir el terror de la niña en evidencia contra el único hombre que había estado en otro continente mientras se causaba. Incluso, se dio cuenta Mateo al leer las fechas, había incorporado su regreso a casa en la cronología, como una entrega programada que estaba esperando. Mateo cerró la carpeta. Su madre extendió la mano sobre la mesa y la puso plana sobre la carpeta, sobre la mano de él, y siguió sin decir nada.
Y los dos se quedaron así sentados durante mucho tiempo, mientras la luz del pasillo ardía al fondo para una niña que tenía miedo de la oscuridad. Cuando finalmente habló, su madre dijo solo una cosa. Sabía que algo andaba mal en el otoño, dijo. Fui a ver a Lía y Diana no me dejó entrar en la casa. Que era un mal momento, 2 veces, 3 veces, hasta que dejé de preguntar. Debería haber insistido. Debería haber llamado a alguien. Miró a su hijo, y su voz no tembló, pero le costó algo no dejar que lo hiciera. Te lo digo para que sepas que ya lo estaban ocultando. Para que no te sientes en esa habitación de invitados y decidas que fuiste tú. No fuiste tú, Mateo. Fueron ellos. Y fue construido para mantenernos a todos fuera. Mateo no le respondió. No confiaba en su voz. Pero la escuchó, y entró en él junto a las palabras del doctor y se quedó allí. Una segunda persona diciéndole la misma verdad, y más tarde entendería que su madre había comenzado a desmantelar su culpa esa noche en la mesa de la cocina, antes de que la doctora Soriano terminara el trabajo. Esto es lo que 3 misiones y 9 meses y medio de silencio de radio le enseñan a un hombre. Cuando todo lo que tienes delante está en llamas, no arrojas tu propio fuego a la pila. Evalúas. Aseguras a tu gente primero, antes que nada, antes que tu orgullo y antes que tu rabia. Te mueves deliberadamente, un paso confirmado a la vez, y dejas que el enemigo siga haciendo ruido, porque el ruido es información. Y un hombre que no puede dejar de hablar es un hombre que te está contando su plan. Así que Mateo no condujo hasta su propia casa y le partió la cara a Diego Malori de un puñetazo, aunque deseaba eso más de lo que había deseado nada en su vida. Lo deseaba en sus manos y en sus dientes. Primero aseguró a su hija. Con el informe de la detective Holloway y la documentación del Dr. Feldman en mano, el abogado familiar que el ejército le recomendó, una capitana directa y de hablar claro llamada Renee Adler. Se movió rápido y obtuvo una orden de emergencia que ponía a Lía bajo su cuidado en la casa de su madre mientras la investigación seguía su curso. Ese era el primer objetivo, y lo cumplió. Solo entonces se permitió pensar en el resto. Entonces comenzó la misión más difícil de su vida, que no tenía armas ni un cronograma que pudiera controlar. Se dedicó a recuperar la confianza de una niña de 4 años a la que le habían enseñado cuidadosamente que los hombres son cosas que te hacen daño. No la apresuró. Había aprendido la paciencia en lugares que te la inculcan a la fuerza. Y la gastó toda en ella. Se sentaba mucho en el suelo, a su nivel, sin hacer nada, dejando que ella lo observara desde el otro lado de su habitación hasta que la habitación se sintiera segura. Aprendió a mantener su voz baja, lenta y uniforme, y a no moverse nunca rápidamente en su dirección, porque la rapidez se leía como peligro para su pequeño y recableado sistema nervioso. Una especialista infantil llamada doctora Soriano comenzó a verla, con un trabajo suave y sin prisas con crayones, papel y una casa de muñecas. Y la doctora Soriano le dijo a Mateo la verdad sobre el camino que tenía por delante. Una voz que ha sido asustada hasta esconderse, dijo, no vuelve según un horario. Vuelve solo cuando todo el cuerpo del niño ha decidido, hasta el fondo. Que el peligro se ha ido de verdad y para siempre. Tu único trabajo es hacer que eso sea verdad y luego demostrárselo todos los días hasta que ella lo crea. Y hay algo que Mateo no le ha contado a casi nadie. Y pertenece a este relato porque fue real. En las peores horas de esas primeras semanas, solo en la oscuridad de la habitación de invitados de su madre, creyó que era su culpa. Se quedaba despierto, le daba vueltas y se convencía de que su ausencia había causado esto, que alguna parte de la guerra lo había seguido a casa de una manera que no podía ver y no podía limpiarse. Que un hombre mejor, un padre que hubiera estado presente, lo habría detenido. Llevó esa certeza a cuestas como una mochila cargada, a todas partes, todo el día. Fue la doctora Soriano quien finalmente se la quitó de encima, en su tranquila oficina mientras Lía coloreaba en la habitación de al lado. Esto no vino de su misión, sargento, dijo. Necesito que me escuche con claridad porque puedo ver que lo está cargando. Esto vino de personas específicas tomando decisiones específicas dentro de esa casa. Usted estaba a más de 10.000 kilómetros de distancia cuando todo esto sucedió en el sistema nervioso de su hija. Ahora mismo. Usted es el seguro. Es el único adulto que ella ha conocido que no la ha asustado. Precisamente por eso está empezando a respirar cuando usted está en la habitación.
No acepte la culpa por aquello para lo que usted fue la cura. Mateo se había equivocado en lo único de lo que había estado más seguro. Y estar equivocado al respecto, dejarlo ir, fue el primer respiro real que había tomado desde la base aérea. Las pequeñas victorias eran las que lo deshacían de la nada, cuando no tenía la guardia alta. La mañana en que Lía le permitió cargarla sin ponerse rígida. La primera vez que se durmió en la misma habitación que él en lugar de vigilar la puerta. La tarde en que tomó un crayón, y sin una palabra, dibujó una pequeña imagen de una camioneta y un pato y la deslizó por el suelo hacia él. Y él entendió que le estaba devolviendo el lago, que en algún lugar bajo el silencio, ella todavía lo tenía también. Pegó ese dibujo dentro de su cartera, donde solía estar su foto de la misión, y no le dijo a nadie por qué. Y una vez, en el estacionamiento de un supermercado, una semana normal más tarde, se sentó en el coche, lo miró y finalmente lloró como nunca lo había hecho en la base aérea, ni en el tribunal, ni en la mesa de la cocina. El cuerpo mantiene su propio horario para estas cosas. Te entrega la cuenta cuando decide que finalmente estás lo suficientemente seguro para pagarla. Diego Mallory fue a la casa 11 días después de que Mateo llegara. Por dinero, muy probablemente, o para asustarlos de nuevo y que guardaran silencio, de la misma manera que había asustado a una niña para que guardara silencio. Porque el cuidadoso plan de Diana se estaba desmoronando, y Diego era el hilo suelto que ya había estado en la cárcel una vez y sabía exactamente cuánto tenía que perder. Los hombres desesperados buscan palancas, y la casa de un soldado, con la familia de un soldado dentro, debe haberle parecido una palanca. Encontró a Mateo solo en el camino de grava a última hora de la tarde. Era más grande de lo que Mateo se había imaginado por el expediente y considerablemente más tonto de lo que claramente se creía. Y tenía una boca que no paraba de hablar. Comenzó con la rutina de lo soldadito, todo arrogancia y desprecio. Dijo algunas cosas sobre Diana que pretendían herir y no lo hicieron, porque ya no quedaba nada allí que pudiera magullarse. Y entonces Diego Mallory cometió el único error que un hombre en ese camino de grava podía cometer. Sonrió y empezó a hablar de Lía, de cómo la niña, en sus palabras, finalmente había aprendido a mantener su boquita cerrada. Mateo será honesto sobre lo que pasó después, siempre, porque su hija merece un padre que no le mienta sobre la forma de las cosas. Su madre tenía una cámara montada en el porche. Una que Mateo había instalado él mismo con sus propias manos antes de partir a la misión, apuntando hacia el camino. Y grabó todo el asunto. Grabó a Diego Mallory acercándose y lanzando el primer puñetazo. Y grabó lo que Mateo hizo después de eso, que fue terminar la pelea rápida y completamente, y con la economía de un hombre que ha sido entrenado para eliminar una amenaza y ni un grado más. Diego conectó un buen golpe en el pómulo de Mateo y pasó el resto del encuentro en la grava. En el instante en que dejó de ser una amenaza, Mateo se detuvo. Luego, Mateo mismo llamó a la policía y se quedó en su propio camino con las manos abiertas y visibles y la respiración lenta hasta que llegaron, porque tenía una hija en un caso de custodia y no iba, bajo ninguna provocación en esta tierra, a darle a nadie una sola razón para quitársela. Arrestaron a Diego Mallory esa noche. La grabación del porche mostraba claramente y con marca de tiempo a un hombre con un historial violento lanzando el primer golpe a un propietario que defendía a su familia. Y el largo historial del hombre hizo el resto del trabajo. Y Diana, cuando la noticia le llegó, hizo lo único que le quedaba en el fondo del saco. Lloró ruidosamente y a cualquiera que se quedara quieto, diciendo que el soldado violento había golpeado a su inocente novio casi hasta la muerte. Y solicitó la custodia total y manutención. Y se aferró a cada palabra de la historia en la que Mateo Robles era un peligro para su propia hija. Era muy buena llorando, y tenía una audiencia judicial próxima donde podría hacerlo largo y tendido, y bajo juramento. La audiencia fue en el Tribunal de lo Familiar, ante un juez llamado Whitfield, un hombre delgado e indescifrable que claramente se había sentado en ese estrado el tiempo suficiente para haber visto toda variedad de mentirosos que el municipio era capaz de producir. Y para haber dejado de sorprenderse por ninguno de ellos. Diana fue primero, y Mateo le concederá esto, era una profesional. Se había vestido para la ocasión, colores suaves y apagados, el pelo suelto y sencillo, sin joyas, el disfraz de una mujer sin nada que ocultar y nada que gastar. Le contó al tribunal sobre una esposa de militar solitaria criando a una bebé casi completamente sola mientras su esposo elegía una misión tras otra por encima de su familia. Les habló de un hombre que volvió de la guerra cambiado, enojado y aterrador.
Señaló el silencio de Lía como si fuera una confesión firmada con el nombre de Mateo al pie. Una niña muda, demasiado traumatizada por su propio padre como para hablar. Lloró en los momentos correctos. No demasiado, solo lo suficiente. Mateo se sentó quieto y observó a dos personas en la galería volverse y mirarlo como si fuera algo que hubieran raspado de una bota. El abogado de ella se apoyó mucho en la guerra, de la manera en que ese tipo de abogado siempre lo hará, porque es feo y porque funciona. Un hombre entrenado y peligroso. Estrés de combate no tratado. Una esposa y una niña pequeña viviendo con miedo diario del soldado en su casa. Es una actuación efectiva precisamente porque una parte de la audiencia quiere creerla, quiere la historia ordenada sobre el veterano roto. Y durante aproximadamente una hora en esa primera mañana, Mateo sintió que funcionaba en la sala, sintió la corriente en su contra. Mateo le había preguntado a la capitana Adler la semana anterior si debía testificar, si debía contarle al tribunal sobre la guerra, el regreso a casa y el expediente, poner su propia voz en el registro. Ella le había dicho que no, y la razón se le quedó grabada. Los jueces aquí escuchan a 100 hombres enojados jurar que son buenos padres, dijo. Han aprendido a descontarlo. Lo que no pueden descontar es un documento con una fecha. No les dé sus sentimientos, sargento. Déles los papeles del ejército y las propias palabras de una niña, siéntese en silencio y deje que esas dos cosas hagan lo que ningún discurso suyo podría hacer jamás. Así que Mateo se había sentado en silencio, con las manos juntas, la mandíbula apretada, durante cada palabra de la actuación de Diana, y había sido la orden más difícil que había seguido jamás, más difícil que cualquier cosa que su superior le hubiera dado en el campo. Entonces, la capitana Adler se puso de pie. No era ruidosa. Nunca era ruidosa. Y no tenía ninguna prisa. Y desmontó la historia de Diana, un dato a la vez. Cada incidente en la declaración jurada de Diana tenía una fecha adjunta, porque Diana había sido específica. Y la especificidad tiene la textura de la verdad. Los arrebatos de ira, las noches que ella afirmó haber tenido miedo, las ocasiones en que la niña había resultado herida. Que los registros médicos también habían fechado de forma independiente porque un moretón en curación y un hueso en curación se establecen en una línea de tiempo que un médico puede leer. La capitana Adler puso las órdenes de misión de Mateo en la pantalla, luego los registros de acceso a la base, luego el registro oficial verificado por el ejército de precisamente donde había estado el sargento segundo Mateo Robles en cada una de las fechas de la declaración de Diana. Y en cada una de ellas, sin una sola excepción, había estado a más de 10.000 kilómetros de distancia, en otro continente, dentro del perímetro de una misión de la que el gobierno mexicano podía dar cuenta hasta la hora. Su historia requería un padre violento dentro de esa casa. El ejército mexicano podía probar en papel, con una cadena de custodia que ningún falsificador podría tocar, que el padre no había estado en el hemisferio. No puedes tenerle miedo al temperamento de un hombre desde el otro lado del océano. Un niño no puede ser magullado por un padre que está demostrablemente dentro de una zona de combate en el otro lado del planeta. Cada fecha a la que Diana había jurado, una tras otra, se convirtió en una fecha que exculpaba completamente a Mateo y hacía girar todo el peso de la cronología alrededor de un punto duro e inconfundible, las dos personas que realmente habían estado en esa casa en esos días. Diego Mallory con su historial, y la mujer que lo había metido y luego había entrado en una estación de policía para culpar de todo al hombre que estaba en la guerra. Mateo observó cómo cambiaba el rostro del juez Whitfield a medida que avanzaba. No de forma dramática, solo un pequeño asentamiento alrededor de los ojos. La expresión de un hombre que ha localizado la mentira de carga en una estructura y ha sentido cómo todo comienza a ceder silenciosamente bajo ella. Pero la coartada, todo, solo exculpaba a Mateo. Todavía no los condenaba a ellos. Lo que hizo eso vino después. Y no vino de Mateo en absoluto. Y no vino de la capitana Adler ni de la detective Holloway ni del ejército mexicano. Vino de una niña de 4 años. 6 semanas de seguridad, 6 semanas con la luz del pasillo encendida y mañanas lentas y suaves, y un padre que ni una sola vez en todo ese tiempo se movió rápido en su dirección. Y una doctora sin prisas con una casa de muñecas y una caja grande de crayones. Y una tarde en la oficina de la doctora Soriano. Lía hizo un dibujo. Dibujó una casa. Dibujó una figura grande que etiquetó, de la manera plana y literal de los niños pequeños, como ve el hombre malo.
Dibujó una figura pequeña encerrada dentro de un armario. Y dibujó a una mujer de pie fuera de la puerta del armario con un dedo levantado hacia sus labios. Y entonces, por primera vez en medio año, la hija de Mateo usó su voz. Era silenciosa y estaba quebrada por el desuso. Y tenía 4 años. Le contó a la doctora Soriano lo que había visto. Le habló del hombre malo y de su mami. Le habló del armario y de que la metían allí, y de que le decían muy claramente, y más de una vez, que si alguna vez hablaba de algo de eso, entonces papá nunca volvería a casa. Esa fue la correa que usaron con ella. Habían tomado la única promesa que Mateo le había dejado en la base aérea. La promesa que había construido en ella como una piedra angular. Papá siempre vuelve. Y la habían invertido en la amenaza exacta que le robó la voz. Habla, y él nunca vuelve. Así que no había hablado durante medio año para proteger a un padre que ya estaba luchando por volver a casa con ella. Su pequeña se había quedado en silencio. La entrevista fue grabada, como se graban esas entrevistas, con todas las garantías legales, y se incluyó en el expediente. Y cuando ese tribunal escuchó a una niña de 4 años explicar con sus propias palabras pequeñas y quebradas exactamente por qué había dejado de hablar, no hubo ni un solo sonido en la sala. Diana había venido a ese tribunal para usar el silencio de su hija como un arma contra el propio padre de la niña. Había construido todo su caso sobre la base de ese silencio. No había planeado que el silencio terminara. No había imaginado, ni una sola vez, que la voz pudiera volver. La historia de la víctima no se hizo añicos. Mateo había esperado a medias que se hiciera añicos ruidosamente, y no lo hizo, porque estas cosas nunca lo hacen. Simplemente se quedó en silencio. Se quedó en silencio de la manera en que una larga y confiada mentira se queda en silencio en el momento en que la verdad finalmente encuentra una voz propia. Las sentencias se dictaron en las semanas siguientes, y Mateo las expondrá claramente, porque la claridad es lo que le queda por ofrecer. Diego Malori fue condenado. La agresión en el camino se sumó a la condena previa por violencia doméstica y al historial sellado de puesta en peligro de menores, y luego se unió a los nuevos cargos por lo que había hecho dentro de la casa Alía. Abuso y puesta en peligro de menores lo enviaron a la prisión estatal por un largo periodo de años. Su historial había estado allí esperándolo todo el tiempo. Simplemente había seguido caminando hacia él hasta el final. Diana también fue a prisión, no por amar a otro hombre, porque eso no es un delito. Y Mateo nunca quiso tratarlo como tal. Fue por lo que le había hecho a una niña. Puesta en peligro de menores, por colocar a sabiendas a Lía en un hogar con un hombre que sabía, por su propio historial, que era peligroso. Manipulación de testigos e intimidación de un menor, por asustar deliberadamente a una niña de 4 años para que guardara silencio y así enterrar la verdad. Presentar una denuncia policial falsa, por la elaborada historia que había construido para incriminar a un soldado en misión. Y fraude, por las prestaciones y el dinero que había estado moviendo silenciosamente mientras él depositaba toda su vida en una zona de guerra y la enviaba a casa a una familia que pensaba que todavía tenía. La actuación de esposa asustada, tan cuidadosamente ensayada, no sobrevivió a una grabación de la pequeña voz de su propia hija. Fue sentenciada, cumplió su condena y salió al otro lado sin nada en absoluto, porque perdió cada cosa que había conspirado para tomar, exactamente en la forma en que había planeado quitársela a él. El divorcio le dejó a Mateo la casa que había pagado con sus misiones y protegió las prestaciones que ella había estado tratando de cosecharle. La custodia le fue otorgada a Mateo, total y permanente. El contacto de Diana con Lía se redujo a visitas supervisadas que tendría que ganarse desde el lado equivocado de una condena penal. Y el relato grabado de una niña de 4 años no inclina a un juez de lo familiar hacia la generosidad con las horas de una madre. Diego se fue a una celda. La propia familia de ella, cuando se enteraron de la entrevista, dejaron de atender sus llamadas. Ella había buscado la casa de un soldado, la paga de un soldado, la hija de un soldado y una nueva vida limpia con otro hombre, y sus manos se habían cerrado al final sobre los fríos barrotes de una celda que ella misma construyó. ¿Y Lía? Lía tiene 5 años ahora. Habla constantemente, gloriosamente, a todo volumen. Narra sobre el perro, su cereal, las montañas fuera de la ventana de la cocina y la trama de cada caricatura con detalles exhaustivos. Como si estuviera compensando cada día que se vio obligada a vivir sin voz, lo cual, quizás,
es lo que hace. Algunas noches todavía quiere que la luz del pasillo se quede encendida, y se queda encendida todas las noches. Sin discusión, porque un soldado entiende mejor que nadie que no se discute sobre el perímetro que permite a tu gente dormir finalmente. La doctora Soriano dice que el respingo se está desvaneciendo ahora, un poco más cada mes. Que los niños están hechos para sanar si solo puedes ponerlos en terreno sólido y luego mantener ese terreno firme el tiempo suficiente para que sus cuerpos confíen en él. Mantener el terreno firme es todo el trabajo de Mateo ahora. Es el mejor trabajo que ha tenido. El regreso a casa con el que Mateo soñó durante 9 meses y medio de calor, polvo y silencio de radio no ocurrió en la base aérea. No sucedió de la manera en que lo había construido en su cabeza, noche tras noche, en un lugar sin suavidad. Sucedió casi 4 meses después, en una tarde de martes ordinaria, cuando entró por la puerta trasera desde el patio con tierra en las manos y su hija soltó los crayones que sostenía y corrió a lo largo de toda la cocina y lo golpeó a toda velocidad. Con los brazos extendidos. Sin vacilación alguna. Sin miedo en ninguna parte de su pequeño cuerpo, exactamente de la manera en que solía correr hacia él antes de que el mundo le hubiera enseñado a tener miedo de que se abriera la puerta. Y lo gritó a todo pulmón, con sus 4 años de edad, para que toda la casa pudiera oírlo. Papá volvió. Él le había dicho una vez, agachado en el ruido de una base aérea, que volver con ella era todo su trabajo. Que todo lo demás era solo el trabajo que hacía en el medio. Le había costado una guerra, un tribunal y 6 largas semanas con una luz de pasillo ardiendo en un corredor oscuro para terminar la misión. Pero volvió, completamente. Y esta vez, por fin, ella también.